Hola Fer, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Buenas Luis? noches. ¿Vos? ¿Cómo va? Un gusto. Igualmente, igualmente. Ay, no los puedo ver a Buenas todos. noches. Acá, buenas noches. Ahora deben empezar a aparecer. Porque yo veo Sí, acá que ahí hay te 26 personas y veo. Ahí empezaron. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, en realidad muy contento con estos ciclos de charlas y encuentros. Y sobre todo muy esperada la charla con vos en momentos tan particulares. Te cuento que esto es una iniciativa del Centro Cultural Tinto Arte, Radio Comunitaria de Encuentro, 95.7 de Córdoba. Eh, Bueno, básicamente es un ciclo de charlas y encuentros con distintas personas que nos ayudan a encontrar un pensamiento colectivo, a debatir y a mirar la realidad desde distintos ángulos. Así que por eso era muy esperada la charla con vos. Son muy seguido en tu columna matutina en la mañana con Víctor Hugo y la verdad que es un verdadero placer poder contar en este ciclo de charlas y encuentros con un periodista, con la capacidad y con la claridad que tenés, Está bien. Fernando. Así Subir que el simplemente todos con ganas de escucharte. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir, sí, estos encuentros que me parece que se hacen necesarios. Siempre para la política, ¿no? Digamos, siempre es importante poder ir construyendo espacios colectivos donde reflexionar. Ahí escucho como un ruido de fondo yo. No sé Ya si es porque algún desactivo ahora. micrófono estará abierto. Ahí está, ahí se fue. Gracias. Bueno, a ver, básicamente me parece que es interesante que cada. Desactiva el audio, se cortó. Sí, ahí está, ahí estamos. Sí, Bueno, ahí está. le decía que bueno, me parece que también es interesante que podamos ir haciendo un ida y vuelta con preguntas o con reflexiones, como para también poder cada uno de nosotros ir haciendo el recorrido que nos interesa, ¿no? En pos de esto que estamos, de este encuentro y sobre todo de esta realidad que estamos viviendo, que es bastante particular, ¿no? Una realidad política muy particular. Por supuesto que es muy particular, primero porque estamos en un escenario de pandemia, ¿no? Como si esto fuese poco, y que claramente ha cambiado las condiciones de lo que se tenía pensado seguramente para el gobierno, ¿no? Digo, a ver, denme un segundito porque estoy mal con el sonido. A mí me hace ruido, no son ustedes. Esperen un segundito, por favor. Yo por las dudas voy a cerrar todo lo que tengo aquí. Ahí va. Bueno, ahí estamos. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, bueno. perfecto. Entonces, me parece que estamos en un escenario muy complejo en términos aeropolíticos. Por supuesto que es complejo por lo que tiene que ver con la pandemia, eso está fuera de discusión. La pandemia lo que hizo es cambiar el territorio de la política, ¿no? Seguramente lo que el presidente de la Nación tenía pensado como, como definición política, como lo que iba a ser su acción de gobierno, se vio claramente modificado por la situación de la pandemia. En términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. Eso no hace falta que nadie se los aclare, lo tenemos todo, lo vivimos todo concretamente. Ahora, más allá de este escenario, lo que está claro es que el nivel de la vehemencia de la oposición frente a este gobierno es no llamativa, pero sí preocupante. Quiero decir, la derecha siempre hizo lo imposible desde el día cero para que los gobiernos populares se les haga muy dificultoso gobernar. Esto lo sabemos bien. Lo que es cierto es que van 9 meses del gobierno de Alberto Fernández y el nivel de confrontación desde la oposición hacia el gobierno nacional es, eh, es preocupante, sobre todo porque estoy convencido que estamos viviendo una lógica de
desgaste por goteo que empezó el 10 de diciembre y que no se detiene en la Argentina, y que estoy convencido de que no se va a detener. Y de que todo está lamentablemente por empezar, sin intención de que nadie se angustie, pero sí está claro que hay un proceso destituyente del gobierno. Y que el verdadero problema no es Alberto, sino que es Cristina para la oposición, ¿no? Eso también está más que claro. Aquí lo que ha empezado, y que quedó evidenciado estos últimos 20 días, fue que hay una derecha que no tiene ningún límite y que ha mostrado que no tiene límite y que no sé hasta qué punto puede llegar. Si yo pienso en Nisman, puedo advertir a qué punto puede llegar. Porque Nisman sabemos que fue una gran operación de inteligencia que condujo al suicidio de Nisman, y sin duda, como tiene esa frase extraordinaria Víctor Hugo, desde que Nisman se pegó un tiro, Macri empezó a ser presidente. Esa frase de Víctor Hugo sintetiza muy bien lo que fue ese proceso, pero además lo que es capaz de hacer la derecha. El levantamiento policial de estos días, con la patota que intentó ingresar a las trompadas al Congreso, pasó demasiado desapercibido en la Argentina, porque mayoritariamente somos una sociedad que dejamos pasar lo importante, lo digerimos bastante rápido. Y si bien ni los que intentaron entrar al Congreso querían dar un golpe de Estado, ni la policía bonaerense quería dar un golpe de Estado, sí esas dos instituciones son las que generan un clima social determinado, una coyuntura determinada y una lógica de desgobierno en la Argentina. El proceso de la oposición no es un mecanismo que inventó Patricia Bullrich o que inventó Mauricio Macri aquí, sino que es una metodología que se viene instalando en la región desde los últimos, por lo menos, 8 o 9 años, que es a lo que llamamos golpe blando. El golpe militar a Evo empezó con un levantamiento policial, Correa tuvo un levantamiento policial, y la lógica es construir un caos social determinado que permita cierta construcción del inconsciente social de que en la Argentina hay cierto desgobierno. O sea, es el lógico proceso de Venezuela, bueno, ya me entienden, hacer de la Argentina Venezuela. Hacer de la Argentina Venezuela en términos sociales. Económicos puede que sí, pero sobre todo sociales. Ustedes recordarán muy bien que cuando estábamos en las elecciones, parte de la campaña que hacía el gobierno de Mauricio Macri era decir que si ganaba el Frente de Todos, íbamos a hacer Venezuela. Y todavía se sigue instalando esta idea de que vamos a hacer Venezuela. Y en ese detalle, en esa tratar de desmenuzar qué nos quieren decir cuando nos hablan de Venezuela, está la verdadera estrategia comunicacional y política de la oposición. Porque cuando uno se puede preguntar, a ver, ustedes nos dicen que vamos a hacer Venezuela y entonces nos están advirtiendo de los riesgos de un gobierno autoritario, como dicen que es el de Maduro, como dicen ellos que es el de Maduro, o lo que nos están advirtiendo es que de avanzar con los objetivos del campo nacional y popular, nosotros, o sea, la oposición, va a hacer de la Argentina Venezuela. Por tanto, lo que está diciendo la derecha y el establishment es que si el gobierno nacional y popular avanza en pos de los intereses del pueblo, ellos van a trabajar por la fragmentación social, van a trabajar por detener el Congreso, van a trabajar por perjudicar económicamente al país. Bien, van a hacer todo lo que le hicieron a Maduro. Más allá de los errores de Maduro, que todo gobierno tiene, Maduro es víctima de un bloqueo económico, Maduro es víctima de una oposición que se le partió y que le dijo no te reconocemos, Maduro es víctima de que le pongan en duda cada vez que convoca una elección. Me hace acordar a Dualde diciendo para qué vamos a tener elecciones, ¿no? Digo, entonces, una oposición que desde lo comunicacional y desde lo social pone en discusión el sistema democrático. Entonces, la mayor preocupación es esta. Y aprovecharon la pandemia y la cuarentena para potenciar esto, ¿no?
hay como una metodología en la oposición muy evidente, que es ir construyendo desde lo comunicacional un sentido colectivo de que en la Argentina no se respetan los valores democráticos. Por eso automáticamente salieron a decir se viola la libertad, se viola la república. Hay otra instancia que no solamente la derecha instala socialmente, que no se respetan los valores de la democracia, sino que nos advierte de que no se respetan las instituciones de la democracia. Por eso luego del conflicto de hace 15 días, del martes, hace 15 días, en el Congreso, Negri, el diputado de Juntos por el Cambio, salió a decir el gobierno cerró el único espacio de diálogo que tiene la democracia. Bien, este clima social está instalado en varios lugares de la Argentina y ellos van a trabajar sobre esto. ¿Sí? Seguramente es una etapa posterior al primer intento, que fue intentar separar a Cristina de Alberto. A priori, al no haber logrado quebrar el frente de gobierno, entonces van por este clima social determinado. La aparición de Eduardo Duhalde, como siempre que apareció Eduardo Duhalde, casi que es el que avisa que se viene un momento violento socialmente en la Argentina. Duhalde es eso. Yo sé que muchos de ustedes son grandes militantes del peronismo, y también sé que al peronismo le cuesta mucho poder sacarse la propia basura que los contiene, como a todos los espacios. Bueno, Duhalde es uno de ellos. Y Duhalde es quien fue a anunciar, ni más ni menos lo que se venía, porque nadie puede despegar, y ustedes lo saben tanto como yo, nadie puede despegar el hecho de la policía bonaerense con el anuncio de Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde, el hombre que estructuró la corrupción, el narcotráfico, la trata de mujeres en la provincia de Buenos Aires y le dio el negocio a la bonaerense. Hay libros enteros de Hernán López Echagüe, del perro Rajendorfer, que hablan de lo que ha significado la bonaerense, el grupo Prolatín, un grupo parapolicial armado por el dualdismo que se encargaba de todo eso, con sede en Mar del Plata, vinculado a la trata y a la droga en Rosario. Lo sabe todo el mundo de la política. Cada vez que apareció Duhalde y empezaron las tomas. ¿Estoy diciendo que las tomas no responden a una necesidad del pueblo? Por supuesto que sí. Ahora, como también es cierto que los policías en la provincia de Buenos Aires tienen un salario indigno, por supuesto que sí. El tema es que el ejercicio de la oposición es hacer de un reclamo justo un dispositivo destituyente, que fue lo que hicieron. Toman el reclamo justo, gente que no tiene tierra va a tomar la tierra, gente que tiene un salario indigno va a pelear porque le mejore el salario, la oposición hace de eso un dispositivo destituyente. Donde se ve claramente que se los impulsa a estos policías, conducidos por un sector de retirados, y les dice, vayan a Olivos. No nos alcanza con Kicillof, vayan a Olivos. La foto era en Olivos, y la foto la encontraron. Bien, ¿qué es lo preocupante de esto? Esto se los marco primero como un escenario, digamos, para evidenciar frente a qué, por lo menos para aportarle mi mirada frente a qué escenario estamos. Digo, ¿qué es lo riesgoso de todo esto? Que hubo una solución a priori, con el caso de la policía, que tuvo que ver con este punto de coparticipación. Bueno, esperen. Ahora, lo que es cierto también, y que es preocupante, es que por el momento no va a haber sanciones. Y eso también me hace acordar a Bolivia, que cuando comenzaron los levantamientos de la policía se toleró. Entonces, lo preocupante es que hay un sector de la política, por supuesto de la oposición, y también del oficialismo, que tardó demasiado en salir a condenar esta situación. Se legitimó y se tomó por algún sector de la sociedad con demasiada naturalidad. Hace 48 horas había más de 50 personas armadas en la puerta de la Quinta de Olivos, y cuando el presidente le dice pasen a negociar, le dijeron salga usted, y en el caso que nosotros entramos con las armas. Lo apretaron. Terminaron consiguiendo lo que querían, que está bien porque les corresponde.
pero lo hicieron con armas. Y la justicia, ninguna instancia de la justicia, ningún fiscal de la Argentina actuó de oficio, porque estaba existiendo en la Argentina durante más de 24 horas sedición. Y hubo un silencio de radio brutal. Bueno, ya está, ya pasó. Ojalá no tengamos que recordar esta foto de aquí un tiempo. Porque uno de los grandes errores que muchas veces cometemos todos y todas en la política es entender que la política son fotos. Sí, son fotos, si yo voy y me abrazo con un dirigente político, me abrazo con otro, bueno, no, esas son fotos. Ahora, a esas fotos hay que ir ubicándolas con una lógica de fotograma de cine, ¿no? Y eso me hace una película. Y la película de hoy nos cuenta que tenemos una oposición que va a jugar muy fuerte, muy fuerte. Creo que Alberto lo entendió hace muy poquito. Alberto arrancó con una lógica discursiva, comunicacional, de la unidad, con todo, de mi amigo Horacio, de la foto del 9 de julio con toda la oligarquía argentina. Bueno, como yo le decía, parecía el abuelito de Heidi, bajando con Heidi de la pradera, todo es amor, todo es paz, juntos poder, un espanto, como diga generalmente. Quizás será lo más necesario en este contexto para escuchar. Alberto advirtió que desde que asumió, ni bien asumió, se le plantó un poquito el campo, que se le apuntó el empresariado, echando trabajadores, haciendo lobby para que no avance el impuesto a las grandes fortunas, se le paró el sistema judicial para que no avance con la reforma judicial, por supuesto se le paró Clarín y Nación, como no era de sorprender nadie, y entendió que con las expresiones en la calle, sumado al hecho policial, sumado a lo del Congreso, se empezó a constituir en la Argentina una lógica de desobediencia civil. A ver, Lázaro Báez no entró al country porque a 50 tipos de country se le ocurrió que no entraba, violando una determinación judicial. Y no pasa nada. Entonces, desde lo institucional, por lo menos para hablar en estos ámbitos, es para estar alerta. Entonces, yo creo que Alberto, a partir de la medida que toma para resolver el problema de la bonaerense, empieza a cambiar, no me quiero apresurar, no lo quiero dar por cerrado porque es Alberto, ¿no? Entonces, ahora digo, cambió la táctica, me da la impresión, porque él sale de este conflicto con la bonaerense sacándole un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, pero casi que políticamente podríamos decirlo. El gobierno sabe que un sector de Juntos por el Cambio motorizó la revuelta de la policía. De alguna manera Alberto lo que hizo, que yo creo que no fue, creo que tengo alguna información que no fue la propuesta del presidente, se imaginan de dónde vino, que básicamente les dijo, ustedes me armaron la operación política, la van a pagar ustedes la operación política. Y así fue. La operación política la paga Juntos por el Cambio, que además es justo, y ojalá lo pueda federalizar. Me parece que sería una gran medida del presidente decir, vamos a repensar toda la coparticipación. Ahora, este cambio de juego de Alberto es interesante porque decide por primera vez, y no de la boca para afuera, por primera vez políticamente decide confrontar. Hay un cambio de escenario en lo que es Alberto. Para mí, ahora, hasta este presente, no sé qué va a ser mañana, hasta este presente me da la pauta de un cambio de estrategia porque entendió que se lo comen. Porque entendió que si no entrega a Cristina no va a poder gobernar. ¿Qué es lo que la derecha le está pidiendo? ¿Qué es lo que Clarín le está pidiendo? Entregá a Cristina. Ayer sucedió un hecho muy importante que tiene que ver con que el juez Bruglia e Irurzun le tiran abajo la causa
rechazan el procesamiento de Dietrich por el tema de los peajes. Es la mega causa de corrupción infernal, los involucra a todos. Aquí hay dos análisis para hacer. La justicia salió a jugar también, cosa que sabemos que está jugando, o fue un cambio, o fue de alguna manera un dejar que suceda para no profundizar la confrontación. Vamos a ver. Digo, como primer tema, y lo cierro esto aquí, digo, hay el escenario que nosotros tenemos, nosotros estamos frente a un gobierno que es fuerte, pero que tiene un enemigo que es más fuerte que el propio gobierno. Que cuando pase la pandemia va a reconfigurarse en escenario de disputa política, porque nosotros sabemos que el instrumento de disputa política del campo nacional y popular, en muchísimos casos, es la visibilidad en la calle, que no es poco, y que no hay que subestimarlo. Muchos dicen, bueno, salen los que digan lo que quieran, choriplanero, lo que quieran. Cuando le metés 15 cuadras de gente, no es lo mismo, ¿no? Ahora, estoy siendo claro con el escenario que intento marcar, que tiene que ver un poco cómo estamos en este contexto. Digo, pero como además esto, más allá de las pulsiones de poder, los sectores de poder de la Argentina, nosotros creo que como pueblo hace mucho tiempo aprendimos que no podemos pensar la Argentina por fuera de la región. Es imposible, es imposible. Y la verdad que somos muchísimos los que estamos convencidos que en la Argentina, desde hace 5 o 6 años atrás, se empezó a vivir una segunda etapa del Plan Cóndor, un segundo Plan Cóndor. Y esto no es un delirio de la izquierda, digamos, realmente no lo es. Nosotros no podemos dejar de evaluar lo que ha significado el golpe en Bolivia. Nosotros no podemos olvidar lo que ha significado la prisión de Lula con la destitución de Dilma. A ver, quizás me puedo equivocar en el proceso, en el orden, pero en los últimos 10 años hubo un golpe en Honduras y destituyeron a Zelaya. Hubo un golpe en Paraguay, un golpe institucional, y lo destituyeron a Lugo. Otro golpe institucional y destituyeron a Dilma. Metieron preso a Lula. Intento de golpe con Chávez, ¿se acuerdan, no? Pero esto fue ya más a principios de 2000, creo que fue mediados de los 2004, 2005, no me acuerdo. El intento destituyente de la 125 contra Cristina. El levantamiento policial contra Correa en Ecuador. Esto termina con el golpe en Bolivia, hoy en día con la proscripción de Evo en Bolivia, con la proscripción de Correa en Ecuador a través de los fallos de la justicia, y lo que está claro, con un Donald Trump y con un Bolsonaro, que son la expresión más brutal, más monstruosa de la derecha. El escenario en la región es este. ¿Qué rompió el escenario? El triunfo de Alberto y de Cristina. Bueno, y Venezuela, que no hace falta que se los nombre, ¿no? Ya saben. Digo, esto es lo que ha significado. Este es el escenario, y este escenario preocupa, pero al mismo momento alienta. ¿Por qué? Porque si la justicia corrupta y mafiosa de Ecuador y de Bolivia no prohibían la candidatura de Evo y de Correa, ganaban los dos. Venezuela sigue resistiendo por la genialidad de lo que hizo Chávez, que fue construir un ejército del pueblo. Alberto y Cristina en la Argentina y Lula, que se acaba de lanzar a candidato hace una semana. Por lo tanto, la derecha tiene muy en claro que si no prohibía la llegada de Evo y de Correa otra vez, se volvía a reconstruir el escenario de los gobiernos populares en la región en menos de 4 o 5 añitos. Bastante poco para ellos.
¿Sí? Bien. Entonces digo, ¿es un escenario preocupante? Sí, pero también es un escenario donde uno advierte la debilidad, o cierta debilidad, o cierto temor de la derecha, que si no impone desde el aparato judicial o no impone desde lo que fue concretamente el golpe en Bolivia, sabe que los gobiernos populares vuelven al poder. Y eso dentro de todo es alentador. Pero digo, básicamente uno entiende que el escenario es este. Particularmente en la Argentina, vamos a ver si avanza o no la reforma judicial, pero lo que está claro es que la justicia, los medios, hoy en día hay un sector del empresariado están enfrentados a Alberto, y por más que Alberto se esmere en un discurso conciliador, Alberto entendió que el problema es Cristina. Mientras esté Cristina nunca van a transar con él, porque el objetivo de la derecha es que Alberto Fernández sea Menem, ¿no? Mientras esté Cristina ahí, Alberto Fernández no va a ser Menem, por dos cosas: o porque Cristina no lo va a dejar, o porque Cristina le dará un correctivo cada vez que se tuerza un poquitito, o porque en cuanto haga dos gestos para hacer Menem, Cristina rompe y se queda sin poder. Porque el poder de Alberto está sostenido por lo que significa el kirchnerismo. Bien, ese como una cuestión general, territorial, del cual humildemente entiendo que es el escenario. Le agrego un dato más. Hacia adentro del gobierno nacional, un frente de gobierno, están las tensiones que tiene que haber. A mí no me asustan. Están bien cuidadas. Algunos dicen, maneja Cristina, conduce Alberto. Conduce Alberto. De verdad que el gobierno lo conduce Alberto. Cristina hace lo que tiene que hacer. Va, llama, mete presión, tira proyectos, discute. Esta cosa de, ay, Cristina lo maneja. No, Cristina no lo maneja Alberto. Porque aparte también está Massa, y que está jugando mucho Massa. Mucho está jugando Massa. A algunos les gustará más, a otros nos gustará menos, lo que sea. La realidad es que es un frente de gobierno donde va a haber tensiones, donde existen las tensiones, y el problema no son las tensiones. El problema es que esas tensiones no lleguen hasta los extremos y que el extremo termine rompiendo el frente. Mientras el frente se cuide, adentro putéense, mátense, tírense con cosas, a mí no me preocupa. Es parte de la política. Está bien que haya discusión y que haya tensión. Y está bien que Alberto intente construir una lógica más transversal. Cristina lo tira Alberto hacia la centroizquierda, Massa lo tira Alberto hacia la centroderecha, y ahí vamos. Esto como primer escenario. Digo, paro aquí, por si alguno quiere hacer una pregunta o comentar algo. Y después, si quieren, avanzamos con otras cosas. Pero me parecía primero importante marcar así rápidamente el escenario que uno entiende humildemente en el que estamos inmersos. A ver, compañeros, levanten la mano los que quieran hacer alguna pregunta. Nadie quiere hacer preguntas. Acá, mira qué bien la manito. La tiene clara, Norma. ¿Tenés alguna mano? Dale, Norma, dale, ahí te vi. Estoy aprendiendo. No, en realidad sí, aprovecho que no quieren preguntar a nadie, y como yo soy media espontánea, digamos, a lo mejor no sea muy formal, pero en primer lugar, por supuesto, muchas gracias. No, un placer. La verdad que uno como militante de base nos hace mucho bien y nos esperanza y nos motiva con gente como vos, con el cual podemos compartir posición política o la mirada de todo lo que vos has expresado, que comparto definitivamente en todo. Y también uno como cordobesa, muy particular esta provincia, sobre todo si hablamos de PJ, uno está medio huérfano, ¿no? Porque todo en contra acá en Córdoba. Para nosotros los peronistas no pegamos una. Pero yo
quiero aprovecharme de tu lucidez como para usarte de esto de necesitamos un poco de esperanza acá los militantes de base. Sobre todo que compartiendo bien tu análisis en todo, en los procesos que se están dando ahora, todos compartimos por abajo que este es un camino al golpe, nos tiene muy preocupados. Creo que desde Córdoba, vuelvo a reiterar, es más difícil aún. Es cierto, nosotros los peronistas, cuando vos decís, nos duele mucho estar sacando a un peronista o desenmascarando a un peronista. Bueno, yo te cuento que acá en Córdoba hay un sector de la militancia que hace años que le ha sacado la máscara a este gobernador, a pesar de que no es coincidente con la línea nacional, lamentablemente. Entonces, eso nos hace más áspero a nosotros el poder militar. Y esto siempre aprovecho cuando viene alguien de Buenos Aires, o alguien con lucidez, o alguien con llegada a comunicar, para que se sepa eso. Acá hay un grupo de compañeros, o de varios espacios, que vienen peleando hace rato contra el neoliberalismo. Y también, por supuesto, como pasa en política, los castigos, las ninguneadas o los aprietes de cuando vos sos un desobediente. Eso te lo quiero manifestar. Sí. Entonces, entonces es un poco, digamos, por eso yo te agradezco y a mí me motiva en estas conversaciones con gente como vos, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Gracias, Con Norma. eso ya para mí es suficiente. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Marcelo. Estaba pensando, a ver, y sumo lo que vos decías, Norma, lo que escribió acá Víctor Hugo Díaz, que dice que en Córdoba no hay conducción política, ¿no? A ver, y esto de la esperanza y de cómo uno se reconstruye en este escenario, ¿no? Primero me parece que hay que advertir que nosotros, digamos, cuando digo nosotros, yo hablo del campo nacional y popular en su conjunto, que es, por supuesto, esencialmente el peronismo, pero que excede al peronismo. Yo no vengo del peronismo, y entiendo que el campo nacional y popular es centralmente el peronismo y otros afluentes de... Bien. Entonces, el primer escenario es nada de lo que nos está pasando ahora, no nos pasó en nuestro momento. No estoy diciendo con esto, más de mucho consuelo de tonto. Lo que estoy diciendo es que aquí no hay sorpresa. En el movimiento de la oposición no hay sorpresa, en el intento de desestabilizar al gobierno no hay sorpresa, digamos, lo han hecho siempre. Y lo recrudece la oposición, o la derecha en este caso, cuando el gobierno avanza. Por lo tanto, si nosotros nos paramos de este presente, a ver, si Alberto avanza en el sentido del voto, si Alberto avanza en el sentido de lo que cada uno de los que lo hemos votado quiere, esto va a ser peor. O sea, y no es que seamos pesimistas, es la realidad, esto va a ser peor. ¿Sí? Ahora bien, la conducción política no es menor, ustedes lo saben tanto mejor que yo, la conducción política no es menor. Aquí lo que me parece es que el primer esfuerzo que creo que tenemos que hacer es entender que esto es una coyuntura distinta. La conducción política está, y la conducción política es Cristina. Ahora, no siempre la conducción política está con la visibilidad que el pueblo exige, conmovido por las emociones de la coyuntura. Quiero decir, cuando han pasado muchas cosas con Alberto de que inició el gobierno, yo he escuchado a muchos y a muchas que decían, ¿y dónde está Cristina? ¿Y dónde está Cristina? ¿Y dónde está Cristina? Como si fuese el Chapulín Colorado. Digo, primero hay que romper con una lógica paternalista o maternalista de la conducción política. ¿Está? Porque también Perón en el exilio, Cristina no está en el exilio, pero digo, Perón en el exilio tiraba 4 o 5 frases y todo el mundo analizaba y entendía hacia dónde iba la conducción. Más allá de que hacía cosas con los dirigentes que estaban aquí. Después cuando volvió se olvidó de lo que le pidió a los montoneros, pero no importa, esto es para pincharlo a ustedes, para joder un poco. Lo que digo es lo siguiente. Ahora bien, la conducción política de Cristina está. Está. Ahora, este escenario es el escenario que inevitablemente nos ha tocado vivir y nos iba a tocar vivir. Por eso el candidato fue Alberto y no fue Cristina.
yo repito mucho esto, si nosotros miramos este presente con los lentes del kirchnerismo, nos vamos a frustrar. Soy el primero que quiero verlo con los lentes del kirchnerismo. Hablo con un montón de gente que decimos, ¿por qué no dijo esto, Alberto? ¿Por qué no dijo lo otro? Y nos da bronca. Y quizás nos gustaría que diga otras cosas, que haga otras cosas. Pero si Alberto hablase como Cristina, si Alberto avanzase en términos de disputas de poder como avanzaba Cristina, la candidata hubiese sido Cristina. Ella misma hubiese dicho soy yo. Si ella dijo no soy yo y es Alberto, es porque entendió que hay un proceso en la región muy fuerte de la derecha, donde este momento es un momento de equilibrio. Y yo insisto que esta es la palabra que nosotros tenemos que abrazar. Que el equilibrio no significa renunciar a nada, significa saber que para llegar a algunas instancias hay que hacer equilibrio. Que a mí me gustaría que Massa se vaya mañana del gobierno, pero tengo que entender que con Massa adentro garantizamos la unidad del peronismo y garantizamos entonces un espacio de fortaleza política que pueda resistir frente a la embestida de la derecha. Cuando Alberto intenta tender lazos con algún sector que nosotros detestamos, tenemos que entenderlo que a veces son tácticas que resuelven una coyuntura del presente, pero que la estrategia política es otra. Entonces nosotros debemos, creo, yo todo lo que le digo en este caso es una opinión, ¿no? Digo, no quiero dar nada por cerrado. Pero yo estoy convencido que nosotros tenemos que abrazar lo estratégico, porque lo táctico de ahora nos va a marear. La foto de Alberto el 9 de julio con toda la oligarquía, entonces dicen, no, era táctico, era para... Bueno, no sé, a mí me cayó mal, yo creo que es innecesaria, yo no lo hubiese hecho. Pero hay que pensar en lo estratégico. Y en ese camino estratégico, nosotros estamos frente a un escenario donde en toda la región los gobiernos populares están debilitados y sus liderazgos están siendo perseguidos. ¿Eso justifica que Alberto le diga a que Horacio Rodríguez Larreta es su amigo? No. ¿Eso justifica que Alberto siga tendiendo buenos lazos con el carcelero de Milagros, con Morales? No. ¿Sí? Ahora, la realidad es que si nosotros queremos un gobierno con las características del kirchnerismo, estamos en el tiempo inadecuado. Imagínense si el despelote que le hicieron a Alberto en 9 meses, lo que le hubiese hecho si era presidente de Cristina. Este país está incendiado. Y eso Cristina lo sabía, por eso eligió a Alberto. Alberto, ¿qué nos permite? Y ojo que yo soy muy crítico, acá hay gente que me acompaña, y no, está Andrés y Paula, que me acompaña en otros encuentros que tenemos, saben, yo soy muy crítico, Alberto. Soy más crítico hacia adentro que hacia afuera, por responsabilidad política y porque acompaño profundamente a este gobierno. Ahora, la realidad es que si Alberto mañana sale con los botines de punta, vamos a profundizar un escenario donde todavía tenemos debilidad. Porque Macri se fue del gobierno, pero el macrismo, como identidad política, no se fue del poder. Porque la justicia sigue siendo de Techín, de Clarín y de un sector del empresariado argentino. Porque los sectores de la policía demostraron que siguen respondiendo a Bullrich. Macri dejó el gobierno, pero las instituciones de la democracia siguen siendo instituciones que su matriz de acción y de pensamiento son de derecha. Los enemigos que enfrentó Cristina durante su gobierno hoy están mucho más fuertes que cuando Cristina se fue. Hoy Clarín es más fuerte que cuando Cristina estaba en el gobierno. Hoy los bancos son más fuertes que cuando Cristina estaba en el gobierno. Hoy la justicia corrupta, la de lawfare, es más fuerte que cuando Cristina estaba en el gobierno. Entonces, la conducción política está, y miren, esto les expreso algo que es como medio... A ver, uno confía mucho en lo que Cristina vaya a hacer. Lo que no puede es descansar en Cristina. Me acuerdo que cuando Cristina se fue del gobierno se estaban repartiendo remeritas para los chicos. Mi hija tenía una que decían abrazame hasta que vuelva Cristina. ¿Se acuerdan? No sé si en Córdoba había, aquí había un montón.
Igual debo decirte, Norma, que si ustedes en Córdoba están mal, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Hola. O sea. Bueno, pero la diferencia que hace peor a Córdoba la ciudad, que Larreta es un monstruo que no esconde su monstruosidad. Schiaretti cree que es el pibe lindo del barrio, el amigo de Perón y de Evita, y es un traidor de la primera hora, ¿no? Esa es la diferencia, digo. Por lo menos nosotros no tenemos problema en visualizar al enemigo. Me imagino que muchos cordobeses peronistas de buena fe nos enfrentan porque es un compañero peronista. Bueno, como vos decías, Norma. Bueno, digo, bueno, esa remera que decía abrazarme hasta que vuelva Cristina. Y a mí me indignaba mucho esa remera. ¿Por qué? Porque si bien expresaba el amor por Cristina, una síntesis de lo que Cristina había logrado en la Argentina y con el pueblo, también había como una lógica de pasividad, ¿no? Abrazarme hasta que vuelva Cristina. ¿Y qué somos? De una manga de tarado y de tarada, que no podemos hacer política hasta que venga Cristina, que no podemos dar disputas hasta que venga Cristina. Bueno, hoy en día pasa un poco lo mismo. Como diciendo, bueno, está Cristina, bueno, si mucha gente justificaba las pavadas que hizo Alberto, como diciendo, bueno, si Cristina lo deja, vos tranquilo. No, no es así. O sea, no hay que ir al extremo de creer que porque Cristina está, todo va a estar bien. Cristina garantizó un triunfo electoral. Cristina no garantiza el éxito del gobierno. El éxito en términos de victorias para el pueblo, ¿no? Cristina garantizó que se gane, y se ganó. Bien, lo demás va a ser la resultante de las disputas políticas que demos. Quiero decir, si el peronismo hacia adentro no da disputas para hacerle perder poder a Schiaretti, bueno, nos va a ir mal. Quiero decir, el sector de Schiaretti no puede ganar porciones del peronismo. No puede ganar porciones del peronismo. Si las disputas hacia adentro del movimiento nacional y popular no se dan para disputar el sentido del peronismo, una vez más. Porque el kirchnerismo, entre otras cosas, ¿qué hizo? Disputó el sentido del peronismo, ¿no? Esta idea de que el peronismo será revolucionario o no será, esta idea de que el peronismo vuelva a ser la síntesis de las luchas populares, de la lucha del trabajador y de las trabajadoras, que vuelva a ser ese recuerdo más cercano a la felicidad, que vuelva a ser la oportunidad para todos y para todas, ese peronismo sintetizado de verdad con el campo nacional y popular, y no ese peronismo que se sintetizó en Menem, eso lo recuperó el kirchnerismo. El kirchnerismo volvió a decir, señores, el peronismo es esto, el peronismo son derechos. Eso lo dijo el kirchnerismo. Disputó un sentido que lo ganó en su momento. Después con todo lo que pasó, se fue diseminando, pasó lo que pasó, y tuvo que reconstruir este frente de gobierno. Ahora, dentro del frente de gobierno se disputa el sentido del peronismo. El peronismo no puede ser Cristina y Schiaretti en términos ideológicos. El peronismo puede ser Cristina más Schiaretti más Massa más Alberto en términos electorales. Ahí está bien, porque en las elecciones sumamos poroto. ¿No? Digo, Aidé tiene 10 porotos, yo tengo 5 porotos, ganó Aidé. Pero Aidé, ¿qué me importa? Ganó Aidé, esto es así, ¿no? Bien, entonces, en términos electorales es una cuestión. En términos políticos es otra cuestión. Entonces, si Schiaretti, si Massa sostienen una unidad electoral y responden a la conducción de Cristina, es un escenario. Ahora, otro escenario muy distinto es creer que la unidad electoral te resuelve la política. Y eso no. La unidad electoral es una unidad con un objetivo muy claro y luego de esa instancia debiéramos caminar hacia una unidad que sea una síntesis política. Y ahí aparecen entonces las disputas. Entonces, y cierro con esto, digo, a mí lo que me da esperanza es, primero, que el campo nacional y popular está en el gobierno. Por lo tanto, creo que tenemos que cambiar el chip y salir de la lógica donde nos pensamos 100% como resistencia. Ya está, ya pasó la etapa de resistencia. Ahora tenemos que transformarnos como pueblo organizado en un instrumento que dispute poder, que dispute organización popular. Y al mismo tiempo saber que la tarea de estar atentos y pelearnos cada tantito con alguno de los propios para ordenar la cosa y resistir ante la embestida de la derecha, también está vigente.
Pero digo, primera esperanza es que somos gobierno, hace 9 meses no lo éramos. Segunda esperanza es que hay conducción política. No está la conducción política en la vidriera como nos gustaría, no está todos los días diciéndonos qué tenemos que hacer, no, no está. Ahora, ¿de quién fue el proyecto de ley de expropiación? Del kirchnerismo. ¿De quién fue el proyecto de ley de impuestos a la grandes fortunas? Del kirchnerismo. ¿Quién fue el que le dijo a Axel decir a Alberto que le saque la guita a la reta y que se deje de joder? El kirchnerismo. ¿Dónde está Cristina? En esa medida está Cristina. Ahora, si esperamos que Cristina salga y diga, este es el piquete de la 4x4, esta es la policía de Dualde, y que todo estalle en 1000 pedazos, no va a suceder. Porque precisamente para eso lo puso Alberto. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Luis, vos querías decir algo, me parece, ¿no? No, sí, me parece que fuiste muy claro, Fer. Hay un tema que por allí a los cordobeses y a las cordobesas nos queda muy como ardiendo, ¿no? Digo, esta cuestión de la unidad que vos planteabas en términos, por ejemplo, electorales, que uno puede entenderla, puede aceptarla, puede asimilarla y hasta abonar a ella cuando verdaderamente te suma porotos. Lo que pasa es que acá nosotros estamos un poco dolidos porque las señales de Alberto hacia Schiaretti, que no ha recibido nunca ningún grado de reciprocidad, empezaron con esta cuestión de la presidencia que declaró Schiaretti, pero que en realidad nosotros lo vivimos acá en los términos de las mesas, ¿no?, de votación, donde trabajó fundamentalmente para la boleta de Macri. Y esto es parte de la realidad. Entonces digo, en términos conceptuales uno puede abonar a esta teoría. El problema es que en términos prácticos, nosotros vemos que no solo que no suma por otros, sino que nos retan. Digo, de hecho ayer es uno de los pocos gobernadores, o el único gobernador de signo peronista, entre comillas, que no firmó la solicitada bancando la cuestión de la coparticipación. Digo, estas expresiones reiteradas, permanentes, ¿hasta dónde en aras de una supuesta alianza o unidad la podemos sostener? Cuando en términos prácticos, hasta los diputados cordobeses del schiarettismo dijeron no vamos a dar quórum con la reforma judicial. Digo, ¿no? Estas son parte de las cosas que... No, claro, está clarísimo, Luis. Ahora digo, el peronismo en Córdoba está atrás de Schiaretti, ¿no? Digo, en términos estructurales, lo pregunto. Sí, ¿O hay una facción que... Sí. En términos formales, sí. En términos formales, ¿hay una facción que rompió? Sí, sí. Sí, Caserio. ¿Hay alguna facción que rompió? No, bueno, sí, yo porque vengo del socialismo, de la izquierda. Hoy para mí es el día del líder más grande que tuvo la región, que fue Salvador Allende, pero por eso no me den bola. Ustedes que son peronistas van a creer que yo soy medio salame, pero está bien, yo lo acepto. Yo lo que le digo es algo que no es muy peronista lo que voy a decir. Hay que romper en 1000 pedazos, hacer estallar el peronismo de Córdoba, porque lo que hay que vaciar de poder es Schiaretti. Porque Alberto, esto es una opinión muy personal, por eso digo, Alberto, lo que hace con Schiaretti lo hace con la reta, Luis. O sea, imagínate, claro. Schiaretti por lo menos se disfraza de... O sea, recién ahí estaba mandando un mensaje con Milagro, que está como un poquito, ¿no? Con que sigamos con la buena onda con Morales. Pero esto es Alberto. Por eso ahí aparece la idea. Ahora, ¿Alberto lo va a salir a confrontar? No. Menos Schiaretti. Gringo, gringo, gringo. Y todos lo queremos matar. Acá se imaginan que la ciudad de Buenos Aires tampoco lo queremos nada, Schiaretti. Ahora, Schiaretti va a poner el año que viene en las elecciones su dispositivo a favor de la derecha, como lo hizo siempre. Porque Schiaretti es un dirigente de la derecha que está dentro del movimiento peronista. Ahora, si vos me decís que acompañando a Schiaretti vos traés votos para el campo nacional y popular, ahora sigue ganando en Córdoba, sigue ganando la derecha. Entonces, deberá aparecer, que seguramente lo hay, algún dirigente, hombre o mujer en Córdoba, que le dispute poder a Schiaretti por más que el poder de Schiaretti es enorme en Córdoba, y que también es estructural en Córdoba. Ahora, no importa, saquémosle 2 puntos, y hasta ahora no le podemos sacar nada. Entonces, Alberto, yo les digo sinceramente, aquí hay gente, insisto, que no me va a dejar mentir. Alberto, básicamente, cada vez que lo escuchamos hablar, no sabemos a quién le habla.
¿no? ¿Se acuerdan? Cuando pasó lo de Vicentín, que dijo, yo pensé que se iban a poner contentos. Y no tiene nada que decir, ¿me puedes decir quién corno le hablas? Porque nosotros estábamos chochos con la expropiación. Bueno, ahora, yo les digo algo a todos y a todas, es mi humilde opinión. Resolvámoslo en terapia, puede ser terapia grupal, terapia individual. Alberto no nos habla a nosotros y no nos va a hablar a nosotros. ¿Por qué? ¿Por una estrategia política comunicacional? ¿O por qué otro motivo? No lo sé. Lo que sí sé es que hay quienes te dicen, Alberto no le habla al kirchnerismo, porque el kirchnerismo está con él porque tiene a su líder al lado. ¿Para qué nos habla? Pensémonos de este lado, a ver. A mí igual me irrita, ¿eh? Yo cada vez que lo escucho igual me pongo de mal humor. Ahora, olvidémonos nuestro temperamento. Digo, vamos un poco de sentido común, pero aparte de criterio político. ¿Para qué nos va a hablarnos nosotros, Alberto? Si nosotros, o por lo menos a los kirchneristas, ¿para qué nos va a hablar si nosotros vamos, si Cristina dice, ustedes lo volverán a votar a Alberto, salvo que Alberto se mande mucho desastre, y Cristina entre en una arteriosclerosis galopante, que claramente no va a suceder porque está mejor que todos nosotros juntos? Digo, el kirchnerismo está con Alberto porque se lo garantiza Cristina. Entonces, ¿para qué Alberto va a hablarnos a nosotros? Alberto va a buscar ese sector fluctuante. A la derecha retardataria no la va a buscar, pero sí a un sector fluctuante. Ese sector fluctuante que no es ni el 35 o 38% del kirchnerismo duro, ni es ese 35% de la derecha dura, y que alguna vez votó a Macri y alguna vez votó a Cristina y que lo votó Alberto y que a lo mejor ahora en las de medio término vuelve a votar a la derecha. Alberto le habla a ese ente constituido por los medios, con los que en algún contexto, por cuestiones económicas o determinado clima social, puede traerlo para este lado. Alberto busca seducir a un sector al que nosotros no sabemos hablarle. Y esto también hay que aceptarlo. Eso es una cuestión. En términos de lo político, Alberto no va a confrontar con Schiaretti, como ahora no confrontó con Larreta. Pero ¿qué me gustó de la decisión con Larreta? Y quiero detenerme acá porque me parece que hace a lo que vos decías, a lo que decías, Luis, pensando en el futuro. Digo, fíjense, ayer lo que hace Alberto, ayer fue, ¿no? Ya estoy perdido, antes de ayer. Lo que dijo Alberto fue un discurso. Ahora no, esperen, ¿se entiende hacia dónde voy? Porque yo voy de una cosa a la otra, vuelvo y a lo mejor genero. Me paran y me dicen, Fernando, pará porque no te entendemos nada. Bueno, no, va bien, va bien. Bien. Paro ahora, abro un paréntesis para analizar lo de ayer, porque me parece que analizando la medida de Alberto se empieza a desnudar una estrategia que de ser así me encanta, de ser así. ¿Qué es? Agarremos solamente el discurso de Alberto de ayer. Olvidémonos de la decisión política. Ayer escuchamos un discurso con el tono de Alberto, ¿no? Diciendo, con los policías todavía en la Puerta de Olivos, donde le decía, yo soy un hombre de diálogo, yo les propongo que desistan de esta actitud. No habló de sedición, no les dijo como presidente de los argentinos, yo les prohíbo hacer esto, no les prohíbo. Como presidente de los argentinos les digo que ustedes están violando la ley. Yo no voy a tolerar presiones. El discurso de Alberto fue el discurso de siempre. Un discurso café con leche, helado. ¿No? Eso es Alberto discursivamente. Donde no quería romper nada. O sea, insisto, había un hecho penado con el Código Penal, por la Constitución Nacional, sucediendo en la Quinta Olivo que estaba hablando, y el tipo era el abuelito de Heidi discursivamente bajando la pradera. Ahora, la comunicación política uno no la puede separar del hecho político. Él tiene un discurso conciliador, pero la decisión política fue una patada en la cabeza para Larreta. O sea, yo soy un hombre de diálogo, yo quiero el tema federal, yo estaba todo divino y le sacó 36.000 millones de pesos a Larreta. Y ahora que Larreta sale como loco ayer a decir las cosas que dijo, le contesta Guado de Pedro, no le contesta el presidente.
presidente dijo algo así, institucionalmente le contesta a Guado de Pedro, como ministro del Interior. Quiero decir, Alberto sostiene desde la oralidad un discurso contenedor, pero desde la política un hecho extraordinario. Quizás ese sea el mecanismo, no generar una disputa verbal muy evidente, pero empezar a disputar poder real por abajo. Quizás debamos entender que este es el proceso. ¿Por qué traigo esto? Porque yo creo que debe ser la táctica con la que Alberto debe empezar a trabajar. Por ejemplo, en Córdoba. Ahora, ¿en qué se...? Fíjense, ustedes lo saben tanto como yo. Alberto habla con Schiaretti, le ofrece una determinada cantidad de guita para una obra importante en Córdoba, que no me acuerdo cuál fue. Sí, sí, de agua potable y cloacas. Bueno, exacto. 7.000 Bien, bien. Bueno, todo La de para Río que... se vaya. Bien, todo para que Schiaretti ponga los votos de los 4 diputados por la reforma judicial. Y Schiaretti no los va a poner. Ahora, yo creo que en algún momento el presidente, Cristina, va a entender que va a haber que ir a romper el peronismo en Córdoba, porque si no, no lo va a tener nunca Schiaretti. No lo va a tener nunca Schiaretti. De igual manera, ahí, más allá de lo que haga Alberto, sí seguramente se darán las disputas a partir de lo que haga Schiaretti. Pero yo entiendo que angustia y angustia mucho que uno esperaba que Alberto ponga sobre la mesa algunas disputas en términos que vayan desnudando quién es quién. Y Alberto no lo va a hacer. Porque Alberto es, básicamente, no lo digo con intención de ofender, básicamente Alberto fue toda la vida un lobista. Y los lobistas no confrontan. Los lobistas no confrontan. Digo, Alberto, yo no sé si ustedes vieron la serie House of Cards, para que no la vean, Alberto es el protagonista. Olvídense. Alberto es eso, Alberto es un gran operador político. Tan gran operador político es que llegó a ser presidente. Es indiscutible. Ahora, Alberto, bueno, yo ahora empiezo con esto, no porque no vamos a amargar todo, pero digo, a ver, Alberto fue el que ahora dice, que reivindica, llegamos con Néstor. Cuando llegamos con Néstor, cuando afrontamos, hablen con los ministros que estaban con Néstor en aquel momento y digan quién fue la persona que se la pasaba peleando con Néstor cuando no estaba de acuerdo con nada. Y era Alberto. Alberto cobraba un sueldo de Repsol para evitar que recuperemos YPF. Entre otras cosas, que no voy a hacer la lista porque no va a agarrar ganas. Ahora, Alberto es eso. Ahora, cayó de este lado. ¿Qué hay que hacer? Tirarlo para el nuestro. Porque la derecha lo tira, quiere hacerlo de ellos. Bien, nosotros tenemos que tirar, y esto es la política. Ahora, yo creo que si el peronismo, en Córdoba como en cualquier lado, no disputa su sentido permanente, estamos en problema, todos los que formamos parte del movimiento nacional y popular. Digo, por eso molestó. ¿Qué es lo que molestó a un sector del peronismo de Cristina? Que era mujer, que sí. Pero lo que sobre todo molestó es que ella ponga en discusión el sentido del peronismo. Porque fíjense, Néstor construye la transversalidad con una lógica bastante más parecida a la que está haciendo ahora Alberto, con la diferencia de que Néstor construyó transversalidad política, pero disputó poder. Alberto construye transversalidad haciéndose amigo de todos, es muy distinto. Es muy distinto. ¿No? Para los que dicen, yo lo discuto mucho con mi querido amigo y excelente profesional como Gustavo Campana, que él dice, quédate tranquilo que Alberto está nestorizado, Alberto se está nestorizando. Digo, no. Néstor, mientras construía la transversalidad, recuperó la ESMA. Digo, por allá, digamos, Néstor avanzaba, pegaba, sumaba y si tenía que retroceder, retrocedía. Pero está bien, todo dice, bueno, Néstor Kirchner le dio la fusión a Multicanaria y Cablevisión. Sí, está bien, pero fue uno de los pasos para atrás que debió dar, en una lógica de construcción y de caminar. Alberto tiene una manera transversal más de creer que si acaricia a la bestia se va a transformar en un perrito doméstico. Y no, es bestia. Bien, ahora,
La disputa por el sentido del peronismo hay que darla. Hay que darla. Porque tiene que ver con la épica, porque tiene que ver con la razón y con la motivación para pelear y para militar. ¿Por qué el kirchnerismo recuperó y multiplicó a tantos jóvenes, hombres y mujeres, los transformó en militantes activos y organizados en pos de las disputas populares? Porque les dio razón de vivir, les dio razón de ser, les dio épica, les dijo vale la pena. Cuando todo vale uno, cuando todo da lo mismo, esa épica, esa razón pierde sentido. Si yo me levanto cada mañana a disputar por una convicción, por una idea, por un modelo de país, y después veo que esos dirigentes que me convocaron hacia ese lugar están tanto conmigo como aquel que traicionó los principios, tarde o temprano me voy a mi casa. Y esto ha pasado. Esto ha pasado. Bueno, entonces, a mí me parece que hay una disputa que más allá de lo que haga Alberto, no podemos quedarnos en lo que haga Alberto, porque Alberto va a responder a su esencia, y su esencia no es confrontativa. Alberto confronta cuando se enoja. Alberto confronta cuando se enoja. Dale ahí, Alcira. ¿Quién más? ¿Quién? Ah. Alcira. No escucho nada yo. Si alguien está hablando. No se escucha, Alcira. Alcira. No. Ahí. No, está bloqueado. Bueno, a ver, ¿ahí Alcira? No, yo no escucho al menos. Vení acá, Alcira. Espera un segundo, Fernando. No hay problema. Disculpa la demora, cambiamos de espacio. ¿Me escuchás No ahora? hay problema, sí, perfecto. Bueno, es una pregunta que me inquieta, pero vos lo mencionaste hace un tiempito atrás. El tema del frente electoral, uno tiene la idea de que, bueno, en el momento de las elecciones se agruparon 15 organizaciones, no sé si me equivoco, en una más o en una menos, que apoyaron y apuntamos con los votos que cada uno tenía al triunfo del Frente de Todos. Pero a mí me da la impresión de que, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos en este momento y que vos has descrito muy bien, me parece que el accionar del Frente de Todos tendría que ser de otra manera, porque da la impresión que el único interlocutor que tiene esta andanada de la derecha es el presidente. Y me parece que ahora, bueno, al margen de que salgan a hablar algunos ministros y demás, me parece que salvo Carlos Heller o Moró o, bueno, algún otro, Santoro, es decir, gente que viene de otras organizaciones políticas que han puesto el hombro hasta donde el cuero les dio, me parece que la ausencia de una acción colectiva, coordinada, como deba ser, del frente, está ausente. A ver, Alcira, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Hay algo que está faltando, que es esto que vos de alguna manera denunciás y analizás. Que tiene, a ver, hace un tiempito Aníbal Fernández dijo, ¿por qué los ministros no salen a defender este gobierno? ¿No? ¿Dónde están las voces de este gobierno, más allá de Alberto? ¿No? Entiendo que es un poco lo que vos decís, ¿no, Alcira? Que va en ese sentido. Habla Heller, que aparte Heller no es peronista, habla Leopoldo Morón, que no es peronista. Entonces, no es poco, aparte quiénes son los interlocutores, pensarlo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Para mí son dos. Uno, que hay una mirada, y después quiero sumar algo que alguien preguntó ahí con respecto a la comunicacional. Digo, el problema de por qué no se sale a defender este gobierno es, primero, porque creo que hay poco para defender. A ver, suena fuerte lo que digo, pero espere que termine. Cuando digo que hay poco para defender es, no tenés
políticas, o no has tenido estos 9 meses políticas, que vos puedas salir, salvo la del impuesto a las grandes fortunas y la de la expropiación a Vicentín, no tenés grandes medidas para salir a dar pelea. Y de hecho, en las dos retrocediste. Ahora se retomó la del impuesto a las grandes fortunas. Pero saliste con la expropiación de Vicentín, ahí vos tenés instrumento comunicacional para salir a dar la batalla, para salir a dar el argumento, para que los ministros se expresen, y retrocediste. Te quedaste sin el qué comunicar. Tenemos un problema grande en este presente, que es que no tenemos qué corno comunicar. ¿Qué estamos comunicando otra vez? El avance de la derecha. ¿Cómo nos quiere desestabilizar? O sea, estamos a la defensiva. El kirchnerismo tenía épica porque tenía argumento político que salía a pelear. Los pibes salían a pelear. La asignación universal por hijo, la ley de medios, la 125, la ley de matrimonio igualitario, la recuperación de las FJP. Quiero decir, cuando vos tenés políticas activas, tenés un qué comunicar. Bueno, aquí en estos 9 meses, en plena pandemia, en todo este escenario del cual Alberto no es responsable, claramente, tuvimos poco argumento para salir a defender. La tarjeta alimentaria se la mencionó poco, porque aparte creo que hay un gran problema de comunicación del gobierno, y después voy con eso. Así es. Entonces digo, la tarjeta alimentaria, poco. La ley de impuestos a grandes fortunas es un bono de una sola vez. Está bien, Sí. pero no es una política. Pero bueno, la reforma judicial sería un instrumento para salir a pelear, pero la reforma judicial mayoritariamente es una reforma que le interesa más, nos interesa a los politizados y al sector de la política. Por lo menos no sé cómo es en Córdoba. Aquí en la ciudad, cuando vos hablas de justicia, aquí lo que entiende el porteño y la porteña es el chorro que sale entra por una puerta y sale por la otra. Acá el 60% acá en la ciudad de Buenos Aires no sabe ni lo que significa un lawfare. Acá se consume Clarín, TN básicamente, con C5N ahora se está ganando, pero digo, ahí voy, Jorge. Entonces, digo, nos está faltando qué comunicar. Estoy convencido de eso. Aquí Jorge suma, el arreglo de la deuda no es un qué comunicar, el IFE y la lucha a la pandemia. A ver, sí, ahora digo, la lucha a la pandemia comunicacionalmente se perdió. Se perdió por afano, aceptémoslo, por afano. El discurso del gobierno cuando arrancó, hasta de los infectólogos, yo lo escucho ahora a Khan, y el discurso de Khan, este presente, que lo valoro, que lo respeto muchísimo, no lo podés juntar con los discursos de hace un mes atrás. A ver, la lucha contra la pandemia, ese qué comunicar, insisto, se perdió. El tema de la deuda, sí, claro que era, pero el error lo comete Alberto cuando le agradece. A ver, Alberto anuncia lo de la deuda con Cristina al lado, miren la cara de Cristina, y le agradece a todos y a cada uno de los gobernadores porque por ello logró el acuerdo de la deuda. Y está Morales, y está Larreta, que fueron los responsables de endeudarnos. Digo, tomando esto, Jorge, que vos sumás, que está buenísimo, digo, el arreglo de la deuda la tenés que defender, la tenés que comunicar diciendo, este es el país que recibimos, esto es lo que el gobierno nos dejó. La derecha se pasó hablándonos de herencia, acusándonos de todo. Y nosotros, una vez que reestructuramos la deuda, nosotros le agradecemos a los que fueron parte de endeudarnos. Comunicacionalmente, Alberto es indefendible. Discúlpenme, lo digo con todo el cariño del mundo, es indefendible. Cuando yo digo que no tenemos un qué, no significa que a veces no tengamos el motivo. Porque el motivo de la pandemia lo era, ahora después lo perdiste. Porque Alberto se cansó de decir que iba a votar el botón rojo. Aquí en la ciudad de Buenos Aires la gente está sin barbijo ya, ¿eh? Yo ayer lo vi que tuve que salir a recorrer la ciudad por cuestiones de trabajo, del canal, qué sé yo. Hay gente que está sin barbijo, los bares explotan acá, ¿eh? ¿Y dónde está el botón rojo? El discurso de que el Estado, porque nosotros queremos cuidar, porque quiero salvar vidas, y en el momento del pico sale el propio presidente, los infectólogos, a decir, bueno, ahora apostamos al cuidado individual. No, flaco, en este momento justamente es al revés. Entonces, no solamente que tenés que tener un qué, sino qué haces con eso. Saliste a decir de la expropiación de Vicentín, y después terminaste diciendo, pensé que se iban a poner contentos. Ustedes saben lo que está pasando con Vicentín ahora, ¿no? Sí. Se está vendiendo por partes Vicentín. Y todo el gobierno se está haciendo lo estúpido. A la Vicentín se está vendiendo por partes. Negocio enorme hizo Vicentín.
Pero digo, si queremos hablar en serio, más yo me pongo loco enseguida. Entre nosotros, aquí entre nosotros, digo, es este el escenario. Vicentín, con los que nos salimos son los cancheros, bueno, no solamente que no están pagando nada, se avanzó en la justicia, la están vendiendo por partes. Entonces, insisto, no hay una política comunicacional. El IFE, claro, Jorge tiene razón, es algo para comunicar. Pero ¿sabés qué es lo que mata el IFE? El ATP mata el IFE. No lo mata en términos de la vivencia del hombre y de la mujer. Lo mata en términos comunicacionales. ¿Cómo yo le explico? Que agarro a Andrea, acá que tengo confianza. Andrea, vamos a suponer que Andrea cobra el IFE. Hagamos esta cuenta. Andrea cobra, el monotributista cobra el IFE. 10.000 pesos por mes, ¿no? El compañero de Andrea, monotributista, ¿puede cobrar el IFE? No. Porque lo cobra uno por familia. Por lo tanto, Andrea y, no sé, Marcelo, la pareja, entre los dos, monotributistas, el Estado le da 10.000 pesos. Bien, hasta ahí ya tenemos todo claro. Fenómeno. Norma resulta que es presidenta de la TAM o gerenta en alguna empresa de Techín y cobra arriba de los 100.000 pesos. El ATP le paga hasta 35.000 pesos. ¿Sí? Ese 50% se dice, pero no puede superar los 35.000 pesos. 37 en realidad. Entonces, Norma, que todos los meses cobra arriba de las 200 lucas, no como Andrea, que es monotributista y apenas llega a las 30.000, Norma cobra 36.000 pesos. El marido de Norma, que es gerente de, no sé, el banco francés, y que cobra 100 lucas por mes, el Estado les paga el 50%. ¿Importa que su esposa cobre el ATP? No. Entonces cobra otros 36.000. Entonces, Norma y su compañero, que en cualquier situación normal tienen un ingreso de 300.000 pesos por mes, el Estado les da ahora 72. Y Andrea y Marcelo, que su ingreso mensual entre los dos es de 60.000, ahora el Estado le da 10.000. No lo puede, o sea, el IFE lo defendés ante la necesidad. Ante lo político, comparado con el ATP, es un mamarracho. Le dimos el 50% a una empresa como Techín, que mientras tanto echaba trabajadores y dejamos afuera las cooperativas y dejamos afuera más del 50% de las pymes. Querido compañero y compañera, no podés salir a contar eso. Tenemos un quilombo ahí. Digo, lo digo en confianza. No, espero que esto no estén grabando y después no lo difundan. Luis, te hago responsable a vos. No queda entre nosotros, pero digo, hay cosas que fueron una pelotudez atómica. Porque, insisto, una persona que tiene un ingreso de 200 lucas por mes se llevaba 36 del ATP hace 3 meses. Y una persona que tenía 30.000 pesos por mes de ser monotributista se lleva 10 y su marido, o su esposo, o su compañera no lo pueden cobrar. Entonces, es todo así. Todo es así. Y el satélite, pone Fernanda, sí, Fernanda, claro, a nosotros nos interesa el satélite. Yo no me quiero meter con Córdoba, porque yo me encanta, voy de vacaciones, amo Capilla del Monte. Bien, adoro Córdoba. Ahora, no me puedo meter en la realidad de ustedes cotidiana porque la desconozco. Ahora, acá en la ciudad de Buenos Aires, el satélite no le importa a nadie. A nadie. ¿Lo podemos comunicar? Claro, lo comunicamos. Sí, está bien. ¿Qué es lo que voy yo? El qué comunicar, perdonen la vehemencia, pero me pongo un poco así. El qué comunicar tiene que ser a veces la resultante de ese hecho político que pueda incluir a la mayoría y que realmente lo podamos sostener de alguna manera. Ahora sí tenemos, por ejemplo, aquí en la ciudad un qué comunicar, porque esto que pasó del 10% que se le saca, del 1% que se le saca a la ciudad de Buenos Aires, es una buena oportunidad para que en realidad todo el país ponga en discusión a la ciudad de Buenos Aires por la plata que se lleva. Todo el país. Ahora bien, ahora vuelvo a lo de la comunicación, pero en términos de lo político, lo que decía Aide, ¿por qué hablan pocos del gobierno? Porque hay una decisión política de no confrontar. Entonces, hay muchos que entendemos que la política es confrontación por sobre todas las cosas. Y confrontación no significa ser necio, ser peleador, querer la grieta
aunque yo soy de los que reivindico la grieta por sincera, no porque la quiera, sino porque existe. Entonces, el gobierno no cree en la confrontación, evita la confrontación. Yo creo que la política es primero confrontación, quiero decir, yo tengo mis intereses, Aide tiene sus intereses, nuestros intereses confrontan, nuestras verdades chocan. José Pablo Feynman diría, las verdades se odian entre ellas, tantas verdades juntas. Bien, a partir de esa disputa de intereses nos sentamos y vemos si en una instancia de acuerdo y de diálogo se pueden resolver. Si no, volverán a ser disputas, volverá a ser conflicto. Pero la política es la resolución de los conflictos. Por lo tanto, si la política también es un instrumento que resuelve los conflictos, lo primero que tenemos que advertir es el conflicto. El problema que tiene algún sector de la política, que lamentablemente a veces Alberto cae en esa lógica, es creer que vos podés sentar al amo y al esclavo en una mesa y llegar a un acuerdo y llegar a un diálogo. Cuando vos tenés dos relaciones de poder desiguales, cuando vos tenés a alguien que somete y alguien que es sometido, entre ellos no puede haber diálogo. Es una conversación que sostiene una estructura desigual e injusta de poder. Eso no es diálogo. La derecha dice, nosotros creemos en el diálogo. Bueno, el patrón del campo, que tiene desde las 8 de la mañana hasta que se cae el sol, a un pibe de 20 años trabajando, y le paga con un plato de comida y una chocita y una manta para el invierno, no me digan que entre esas dos personas va a haber diálogo. Es más, no deberíamos permitir que exista el diálogo. Porque el diálogo entre esas relaciones es sostener un statu quo desigual. Lo que hay que hacer es que el pibe se levante una mañana y le diga al patrón, pagame un salario digno porque me planto acá en la tierra y no te la devuelvo más. Dijo, ¿no? Quiero decir, cuando no se trabaja en la conciencia de clase, cuando no se trabaja en la conciencia de dónde estamos, de qué intereses defendemos, no podemos sentarnos a dialogar con nada. Entonces, la política es confrontación. El diálogo es una parte de ella, es una instancia. A veces funciona y otras veces no. La política es tensión, permanente tensión. Y está bien, y no debe asustarnos. Hay muchos que quieren evitar esto. Entonces, cuando Aide se pregunta por qué hay poca gente que sale a decir, por qué hay una definición de no confrontar. Y esto que como hace un rato les dije, esto que les digo es una opinión, ahora les digo. Esto que les digo es información, lo he hablado con ministros. La línea que se baja de arriba es no confrontar. Cuando me preguntan con quién, le respondo con todos. Por ejemplo, es no confrontar con Clarín. Por ejemplo, no se confronta, es una decisión política, no se confronta. Es un punto. Y el otro que les decía es que a veces nos quedamos con poco argumento. Una medida política, como recién hablábamos del IFE, del ATP, fíjense qué interesante. El otro día me pasó circunstancialmente en el canal, le estábamos haciendo una entrevista al presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. Una nota que no le interesa básicamente a nadie, ni a los que tienen bares y cosas, pero estaba diciendo de la necesidad de muchos bares y restaurantes, por supuesto, de abrir, por la crisis que generó la pandemia, fenómeno, perfecto. Y Adrián Salonia, el conductor del noticiero, le pregunta, ¿ustedes recibieron ayuda del gobierno de la ciudad? ¿Los restaurantes y bares? No, ninguna ayuda. Salvo una vez que no pagamos ingresos brutos, en lo que van 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, 6 meses. Es la única medida que tomó a favor el gobierno de la ciudad. Una vez que no pagaron ingresos brutos, no sé qué. Y nos pudimos sostener, le responde el tipo, gracias a la ATP, que muchos bares y restaurantes recibieron, no todos, pero que recibieron de Nación. Fíjense qué hecho político comunicacional hay ahí. Porque el que sale en todos los medios a decir que hay que liberar, porque es pobre los bares y los restaurantes, es la reta. Ahora el que pone la guita somos nosotros. ¿Lo salimos a contar? No. Tenemos un problema comunicacional. Tenemos un problema comunicacional porque nos cuesta vislumbrar un qué comunicar y nos cuesta vislumbrar a quiénes le vamos a comunicar. Entonces, si no tenemos del todo claro el qué, no tenemos del todo claro el quiénes, nos damos cuenta que el cómo es un desastre. Y el cómo es un desastre. El otro día, por eso dije, lo de ayer o antes de ayer de Alberto, ojalá sea el comienzo de que se avivó.
o que lo avivaron. Ahora, es difícil. ¿Cómo construimos una comunicación que haga repensar la sociedad que tenemos? ¿Cómo construimos una comunicación que no sea panfletaria, que nos haga reconstruir espacios de poder, organizar? Bueno, yo creo que nos falta una política comunicacional. No tenemos política comunicacional. Pero lo que está claro es que si no nos damos una política comunicacional vamos a estar en problemas. Porque una extraordinaria medida política, una extraordinaria decisión política, con una mala comunicación puede perder peso, y una pobre decisión política con una buena comunicación puede ser extraordinaria. ¿Quieres venir acá? Ahí me acaba de llegar una noticia, esto no puede ser verdad. El presidente le regaló... Mira. Ah, no, le regaló un perro, no, perdón. A la mamá de Astudillo Castro, no, bueno. Perdón, me pensaba que le había regalado a su perro Dylan. Qué pavada, Dios mío. Bueno. Escucho, listo, ¿se entendió esto? Y aparte si no están de acuerdo me dicen, yo les digo, lo que es información se lo aclaro como información, lo que es un análisis mío se lo digo como análisis mío. Digo, tenemos un despelote comunicacional. Simplemente que a mí me parece, hablabas vos de la comunicación, ¿no? Y a veces, y vos decías, ¿qué comunicamos y a quién le comunicamos? Hoy leía justamente tu columna con respecto al análisis que hacía del discurso de la red. Sí. Que está claro que comparto 100%, digo, tiene todos estos componentes del cinismo, toda esta cuestión. Pero está claro que ellos sí saben a quién comunicar y qué comunicar, ¿no? Sí, señor. Sí, pero está ahí, Luis, el quilombo. Por eso. Ahora, para ellos, Luis, la comunicación. A ver, yo doy unos encuentros, unos seminarios hace unos meses que los llamé comunicar para politizar. La comunicación y la política siempre van de la mano, no la podemos separar de ninguna manera. La derecha comunica perfecto y políticamente hace desastres. Nosotros políticamente tenemos historia para demostrar que hacemos las cosas bien y toda nuestra vida comunicamos para el traste. Pero no solamente comunicar mal en una campaña política, comunicar mal durante los gobiernos. A ver, ¿qué pasa con nuestra televisión pública hoy? ¿Qué pasa con nuestra Radio Nacional? Radio Nacional la defiendo porque sé que uno de los que está conduciendo en la Radio Nacional es Gustavo Campana y es lo mejor que nos puede pasar. Y que él también no tiene toda la autoridad ahí, porque si no haría otra radio que hace unos esfuerzos enormes y tiene cosas extraordinarias. Pero Tela, en Radio Nacional, la televisión pública tiraba flash informativo sobre el levantamiento policial. TN, C5N, A24, Canal 26, era cadena nacional. La televisión pública tiraba flashes. Claro. Perdón que me ponga loco, pero soy así. Me conocen, digo, discúlpenme. Pero había policías armados en la puerta de la Quinta de Oliva y el canal del Estado tiraba flashes. Estamos todos locos. Ahora, cuando vos sos Estado, porque una cosa es la comunicación política electoral, y cuando vos sos Estado, tenés otra responsabilidad, que es, ¿por qué Alberto no hace cadena nacional? Beatriz, una pregunta. Después quiero saber si Jorge, que lo veo ahí de diagonal con su compañera, yo no sé, siento como que Jorge está mirando ese 5N y escucha de costado. No, yo sé que no. No, después Jorge, quiero charlar con vos esto que pusiste, a ver qué te parece. Porque es cierto todo lo que vos tirás de las medidas del gobierno, pero porque pusiste eso tan interesante. Bueno, pero si me permitís, dale. Yo lo tiré porque el otro día tuvimos un Zoom con Mempo y plantea exactamente lo mismo que estás planteando vos. Mirá, no sabía. Pero con mucho más vehemencia que vos, siendo que él... Estamos mal, entonces. No, porque fue muy claro. Por eso yo te puse eso, pusimos junto con la compañera, porque
en realidad él plantea fuertemente de que el gobierno no tiene una política comunicacional, que es lo que está diciendo. No la No tiene. hay un comunicador. Cafiero no se lo oye hablar. Mejor, Y, igual. bueno, Déjalo está a Cafiero, bien, Jorge. pero yo no digo que hable lo que piense él, pero sí comunicar cada hecho del gobierno. Y esto que Claro. estás diciendo vos, pero se repite letra a letra, diría, de lo que dijo Mempo el otro día. Y Mira. coincido plenamente porque yo lo puse en el sentido de que quería ver qué opinabas. Ah, no, porque a lo mejor digo que estaba de acuerdo, claro, pero ¿sabés qué, Jorge? Mirá, y a todos y a todas, digo, hay una, que tiene relación con lo que decías vos, Luis. Yo no, yo creo que hay y lo digo acá, alguna vez lo he expresado en alguna editorial, y después te llaman y se enojan, y estás todo bien para de regla de juego. Yo creo que yo todavía no sé, pensémoslo así, mirá. Vamos a plantear este escenario, que va en relación, Luis, no es que me olvide lo que dijiste, digo, vamos a pensar esto. El gobierno tiene claro qué política va a llevar adelante, pero tiene un problema comunicacional, o el problema comunicacional que tiene está desnudando que políticamente está perdido. ¿Se entiende? Quiero decir, la pésima comunicación o la falta de comunicación nos está advirtiendo que hay un problema político de fondo, o lo político está claro y simplemente hay cuestiones comunicacionales que están mal resueltas. La respuesta a esa pregunta, que es un quilombo, va a definir nuestro destino. Porque si ustedes me dicen, ¿se comunicó mal Vicentín o fue un problema político Vicentín? Vicentín fue un problema político. Vicentín fue un problema político. Vicentín fue una avanzada de kirchnerismo, bien al estilo de Cristina. Vicentín es Vicentín, le afanó todo esto al Estado. Listo. Vamos a expropiar. ¿Se comunicó mal? ¿Por qué se comunicó mal? Porque vos no podés salir a la Argentina, a los argentinos y argentinas, a pronunciar la palabra expropiación sin medir lo que te viene después. Un pibe, una piba de primer año de comunicación, que hace comunicación política, le decía, expropiación, para los grandes medios, expropiación igual Venezuela. ¿Qué reacción esperaba Alberto? Cuando Alberto dice, creí que se iban a poner contentos. Más allá que nosotros lo primero que dijimos, bueno, ¿quiénes? ¿A quiénes le hablas? Ahora, él cuando dijo eso, ¿no lo advirtió? Entonces, el nudo que uno todavía tiene es que uno no termina de desnudar si el problema de Alberto es que comunica mal porque comunica mal, o el problema de Alberto es que es ambivalente en su propia gestión de gobierno. Yo les digo como información, porque he hablado con gente cercana a él, de los ministerios, y te dice, el problema de comunicación de Alberto es que Alberto comunica lo que quiere cuando quiere. Me han contado una anécdota, que estaba sentado el equipo de comunicación de 2 ministerios, con el equipo de comunicación del presidente de la Nación, para plantear una política comunicacional de una medida que iba a anunciar Alberto, se quedaron de reunir el lunes a las 9 de la mañana para trabajar en la política comunicacional. Estaban reunidos y uno de ellos le dice, pará, está Alberto hablando en Radio Mitre sobre esto, lo querían matar. Porque no esperó, o sea, se manda solo a comunicar. Y es un calentón. No les puedo dar nombres, discúlpenme, pero sé puntualmente de gente muy cercana a él, que se pelea, porque tiene un vínculo de años, y que le dice, callate la boca, porque te apurás para comunicar. Y hay otro sector que dice, del gobierno, que dice, lo mejor que tiene este gobierno tiene el mejor comunicador de la política, que es Alberto. Esa interna comunicacional está en el gobierno. Ahora, más allá de esto, si vos desde el Estado, desde los instrumentos del Estado, no ampliás conciencia, si vos desde los instrumentos del Estado no ponés en discusión valores, si vos desde los instrumentos del Estado, digo, los medios de comunicación propios del Estado, no ponés, a ver, los medios de comunicación del Estado
no tienen que hacer propaganda política, eso estamos de acuerdo, pero sí tienen que defender los valores del Estado y de quien conduce el Estado en ese momento. No hay mucha vuelta. Entonces, ojo, quiero decir algo también. Comunicacionalmente, el kirchnerismo la pifió en los últimos años, porque a uno le podía gustar desde la lógica de disputa de poder y la lógica militante. Ahora digo, la diferencia entre Néstor y Cristina no era ideológica, la diferencia entre Néstor y Cristina era una manera de construir poder y una manera de comunicar. Néstor salía a controlar los precios y te decía, ¿qué te pasa, Clarín? Le decía a Coto, yo te conozco. ¿Se acuerdan? Era el eslogan de Coto. Entonces, cuando él supo que le estaban haciendo una movida de los precios, le estaban disparando los precios y él manda a controlar los precios, en un acto dice, ojo Coto, yo te conozco, y se tiraba la sonrisita. Pero el mensaje se lo mandaba. O cuando decía, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Ja, 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 ja. Pero el mensaje se lo mandaba. Cristina es la que en plena 125, con la Argentina incendiada, con las rutas, con las ruedas quemadas, sale en cadena nacional, vení, no pasa nada, sale en cadena nacional y dice, este es el piquete de las 4x4. Estaba la Argentina incendiada, y la tipa sale en cadena nacional e incendia todo más. Porque son dos maneras de construir poder distinto. Néstor construía poder avanzando, pegaba una trompada, retrocedía, sumaba. Avanzaba, pegaba dos trompadas, retrocedía, sumaba. Cristina, ¿qué? Arranquemos, vamos, el que se suma, y el que no, que se corra. Entonces se le fue Massa, se le fue Moyano, se le fueron un montón. A Néstor no se le fue nadie. Pero Néstor es más peronista, en la término de en la construcción de poder. Néstor era un conductor político, Cristina era una líder política. Y ahí hay una diferencia. El conductor tiene otras características. El liderazgo se para desde un lugar. A mí me lo contaba gente, Amado, por ejemplo, me contaba de Néstor, Néstor, qué sé yo, iba a avisar que iba a salir la ley de paritarias, ¿no? Las paritarias anuales, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacía? Llamaba a todos los dirigentes sindicales, se comía un asadito y le dice, muchachos, vamos a ir con esto. ¿Qué les parece? Sí, por supuesto, Néstor, bueno. Vayan, coméntenlo en el sindicato, coméntenlo en trabajadores, yo lo anuncio en 48 horas, ustedes vienen conmigo al acto. Llegaban todos los dirigentes sindicales, iban a las bases y le decían, estuvimos con el compañero Néstor y decidimos que, ¿no? Decidimos, se cargaban las decisiones. Decidimos que venimos peleando por las paritarias, en 48 horas con el compañero Néstor lo vamos a anunciar. O sea, Néstor, ¿qué hacía? Tomaba la decisión él, pero se metía a toda la dirigencia adentro, los hacía parte, y después cuando anunciaba, estaba él con toda la dirigencia y anunciaba, ¿sí? Cristina, ¿qué hacía? Cristina te mandaba a llamar por un 4 de copa a los dirigentes sindicales, te decía, a las 3 todo en casa de gobierno que habla la jefa. Listo. A las 3 todos se sentaban en la primera línea en casa de gobierno y ahí se enteraban de lo que iba a pasar. Cristina, desde su lugar de líder, le decía, vamos a ir por esto. La aplaudían, todos bárbaros. ¿Se entiende la diferencia? Néstor se daba el tiempo para sumar, que lo acompañen. Cristina es líder. Chávez era más líder que conductor. Fidel Castro era más líder que conductor. Lula fue más conductor que líder y se le complicó en un momento. Evo tiene un fuerte liderazgo en algunos sectores, pero una enorme debilidad en la conducción en algunos otros sectores. De liderazgos de las clases populares, pero le costó mucho conducir en otro sector. No sé cómo corno llegué al tema de los liderazgos de la conducción. Luis, no sé si hay algún compañero después porque quiero hacer, si hay alguien, espero. Alcira. Parece que no. No quiero interrumpir a otro compañero que no te haya hecho una pregunta, Fernando. Espero tranquilamente. No, dale, si no, se bueno, suman. Mira, en virtud de la síntesis, coincidimos en este panorama que vos planteás. Ahora, la pregunta es la siguiente. Nuestro pueblo está exhausto, no sé si vos coincidís en eso, por el tema de la pandemia, por el tema de la acción de la derecha, por la quema de barbijos, por todo lo que ya sabemos, y para no alargar, no lo repito.
porque no solamente la comunicación son las obras de gobierno, me parece que el lazo entre el presidente que ha tomado el liderazgo unívoco en todo lo que yo lo considero errado, que es el mejor comunicador, me parece que es todo lo contrario, pero hay un quiebre allí, es decir, el pueblo que está angustiado, y no quiero repetir la misma palabra de la derecha, pero hay una situación especial en el país en este momento, no solamente en la militancia, porque nuestro pueblo no es solamente un pueblo de 44 millones de militantes. Entonces me parece que también allí hay un vacío en cuanto a entusiasmo, si querés, manera de levantar un poco a los caídos. Me parece que también el presidente de la República, no sé si llamarlo líder o no, o conductor o como sea, tiene una responsabilidad en determinado momento de tratar de levantar un poco esta situación que la derecha permanentemente trata de mandar al fondo del abismo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, estoy de acuerdo, Aide. Ahora, estoy de acuerdo. Yo lo sintetizo, esto que vos dijiste, yo lo sintetizo en que nos está faltando épica. Y nos está faltando un discurso para llegar a sectores que nunca hemos podido llegar. Pero aquí hay una realidad, que también para ser justo con Alberto, ¿no? Nos cambió el campo de juego. A ver, si nosotros no estuviésemos con la pandemia, el escenario es otro. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que en el impuesto a las grandes fortunas, a ver, en plena pandemia salieron 40 descerebrados acá, pagos por Juntos por el Cambio, la entrada a las patadas al Congreso. ¿Está? Sin pandemia ese escenario no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 5 cuadras de gente bancando la reforma judicial. ¿No? Quiero decir, ¿me perdonan un segundito, puede ser? Un segundito, ya vengo, ¿puede ser? Sí. También a los compañeros que, digo, mientras vuelve Fernando, que vayamos ya haciendo las últimas preguntas para que lo liberemos y plantearle que bueno, podemos seguir haciendo estas instancias, vamos a ver qué charlas tenemos la semana que viene, si no, también está la posibilidad de hacer una charla entre todos nosotros y empezar a, bueno, a construir, ¿no? A darle forma a esta construcción de sentido que venimos trabajando en este ciclo de charlas y encuentros. Como propuesta, digo, puede ser una alternativa. Sí, también. Lo que sí, antes de cerrar, digamos, antes de que Perdón, ya le estoy. agradezca, déjame decirle una cosita, Luis. Dale. Hola, te escucho. Dale, Norma. No, yo era por el, digamos, ante el avance así de la hora, a lo mejor ya quieran ir cerrando. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de cara dura nomás, porque me he sentido muy cómoda con usted en esta charla. Así que desde ya le voy diciendo que todas estas acciones que venimos haciendo, algunas agrupaciones desde Córdoba, confrontando al schiarettismo, se la vamos a mandar. Usted sabrá qué hacer, pero yo no voy a dejar de aprovechar esta charla como para que usted sepa que le vamos a mandar las actividades que hacemos y la posición política que tenemos a algunos, y que es nuestro aporte al proyecto nacional y popular combatiendo el schiarettismo acá en Córdoba. Gracias, Marcelo. Muy bien. Sea bienvenido, gracias. Bueno, si algún compañero quiere hacer alguna última pregunta para que ya lo liberemos a Fernando. Luis, ¿me escuchás? Sí, dale, Fer. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la charla a Borrón, y yo lo suelo escuchar todos los días con Víctor Hugo los martes, como me imagino que hacemos todos. Pero bueno, la verdad que me preocupa, no tanto cómo se comunica lo que se comunica, sino lo que se hace o lo que no se hace políticamente. Y quería preguntarle, Fernando, si no cree que esta forma, ya no del presidente, sino de la política que está llevando adelante el gobierno, está como
permite la generación de huevo a la serpiente, no sé. Tengo mucha preocupación. Y la verdad que ahí puse que posiblemente no haya podido, y ahí va mi pregunta, la otra pregunta, es si el presidente no pudo, Ahí se cortó. posible. No te escuché, Fernanda, si el presidente se cortó justo, el presidente no pudo, ¿qué? Yo decía si el presidente no pudo, que realmente creyó que no estaba en gravedad, no estaba en peligro el régimen democrático, no lo podía salir a decir. No, a ver, yo creo que en realidad no estaba en peligro el régimen democrático. Yo les digo la verdad, yo estaba muy... No. A ver, la verdad es que no fue un intento de golpe lo que sucedió. Fue un intento de desestabilización. Fue la lógica de construir una lógica de goteo para generar un clima social. Yo estaba muy atento, y confieso, yo estaba muy atento durante todo el día, y lo que estaba mirando era los portales para que no anuncien de ninguna provincia que había levantamiento policial. Mientras quede focalizado en provincia de Buenos Aires, era un quilombo importantísimo, pero no era un levantamiento. Ahora, si empezaban, en Córdoba se levantó la policía, en Santa Fe se levantó la policía, que en Santa Fe se levantó, pero fue solamente una zona, y lo resolvieron en 10 minutos, y en Mar del Plata hubo un intento. Pero digo, no tenía la magnitud pero desde lo simbólico, desde la violación a la ley, que fue concreta, sí fue grave. El hecho fue grave. No sé si para caratularlo de un intento de golpe de Estado, estoy convencido que no, pero sí en un proceso casi pensado a largo plazo. Ahora, yo creo que el gobierno no salió con los botines de punta porque quería solucionar el problema y porque la decisión política estaba. Yo creo que uno hubiese esperado que el gobierno que Alberto tenga un discurso más contundente de condena a lo que se estaba haciendo, pero creo que Alberto eligió y dijo, si yo tengo la resolución política de esto, si yo tengo la resolución económica de esto, me juego a la resolución, porque creo que con esto lo puedo desmantelar. Si no lo desmantelo con esto, tengo un plan B, que es el discurso más fuerte del presidente de la Nación, directamente poniéndolo en su lugar a cada uno. Porque unos te pueden decir, bueno, y si el presidente salía con los botines de punta en el primer discurso, y la policía no le daba bola, ¿qué tenía como segunda opción? Mandar al ejército. Una locura. Entonces yo creo que yo creo que fue acertada la comunicación de ese día. Yo esperaba más, sin embargo, fue tan fuerte la decisión política que me parece que equilibró algunas ausencias en términos de lo comunicacional. Es verdad. Pero además es el reflejo del propio gobierno. El gobierno es esto, no va... Alberto, cuando se enoja, contesta con firmeza, pero después su discurso es conciliador. Cuando veamos un Alberto que habla como Cristina, significa entonces que hay que preparar los guantes porque se viene con todo. Digamos, si Alberto se transforma en Cristina hablando, significa que la cosa está brava. Pero está bien, yo creo que Alberto no comunica bien, creo que el discurso de unidad que sostiene Alberto es casi infantil. Sí. Pau, la última que pidió ya, sí, por favor. Perdón. ¿Quién es Pau? Yo. Bueno, agradecer el encuentro, como siempre muy interesante. Y bueno, Fernando, vos decías que bueno, que los que salían a comunicar por parte del gobierno, en todo caso que eran Heller, que era Santoro, que era Moró, claro. Bueno, ¿quién debería para vos salir? Hoy lo vimos a Aguado, que bueno, por supuesto a nosotros nos enternece y nos da mucho orgullo y emoción y todo lo demás, pero en función de todo esto crítico que está del otro lado, ¿quién pensás vos que debería salir un poco más? Yo creo que tienen que hablarlo. A ver, yo creo que hay que cuidar comunicacionalmente. A ver, yo creo que primero hay que hablar por cartera. Vos podés tener un vocero presidencial que puede hablar. No me parece que esté mal el diálogo directo de Alberto para con la gente, pero no se puede ser tan reiterado y a veces tan desprolijo. Yo creo que primero hay que tener ministros que comuniquen. Si yo les pregunto quién es el ministro de Trabajo, si le conocen la cara. ¿No? Arroyo, el ministro de Desarrollo, habla un poquito,
Santiago sale cada tanto. Digo, yo creo que primero hay que armar una política comunicacional desde cada uno de los ministerios. Los ministerios tienen que hablar primero. Y Alberto tiene que pararse por encima de eso. Porque si el poder más importante, el jefe del Estado, habla de todos los temas todo el tiempo, termina desgastándose. Entonces me parece que en ese sentido, digo, me parece que por lo pronto hay que tener una política comunicacional, para después ver quiénes son los sujetos, los actores que van a comunicar. El problema es que aquí no hay política comunicacional, entonces quién va a comunicar es como una segunda instancia. Ministerio de Trabajo no hay nada. Lo único que hay, muchas gracias. Ahí está Jorge. Hacemos con Jorge, hacemos la última, dale. El que está hablando es algo nomás. Fernando, ¿cómo te va? Hola. Tazo, un placer, y bueno, como siempre, a Alcira, a Daniel, a Luis, un fuerte abrazo y agradecerle eternamente por estas posibilidades, digo, ¿no? Che, Fernando, tomando esto de que falta política comunicacional más clara en el gobierno, dentro de esa política, aún faltante o como queramos definirla, y no hay duda que la relación con los medios hegemónicos el gobierno no le puede sacar el culo, para decirlo concretamente, ¿sí? Y quizás no peleándose como se peleó mucho tiempo el kirchnerismo con Clarín, pero obviamente con un Fernández que tiene otra política en relación a los medios hegemónicos. La pregunta es, ¿solamente con los medios hegemónicos o hay otros medios que pueden llegar a cumplir un rol en este esquema necesariamente, o por ahí no se creen esos medios? Me refiero a los medios alternativos, digo, ¿no? La radio comunitaria, las radio cooperativas, ¿no? Sí. A ver. Está bueno la pelea y marca la cancha con lo hegemónico, pero capaz que el laburo político, el territorial, intentarlo con lo alternativo, lo comunitario, capaz que puede llegar a aportar. Bueno, yo creo mucho en eso, Jorge. Yo vengo de los medios comunitarios, dirijo aquí, en la ciudad de Buenos Aires, una radio comunitaria que se llama Radio H. Sí. Yo creo que la disputa con Clarín es una disputa en el campo comunicacional. Una de las más importantes, sí, porque el monopolio es el que te evita que vos puedas redistribuir los medios, fenómeno. Ahora, si este gobierno ya decidió que no se va a enfrentar a Clarín, de hecho Alberto se opuso a la ley de medios, ¿cómo haces vos para intentar construir, no digo una correlación de fuerza igual en términos comunicacionales, porque no lo vas a lograr, pero algo que es esto que vos decís, fomentar a los medios comunitarios, pero además fomentarlos desde lo económico, pero además articularlos de alguna manera, construir espacios donde se puedan articular para poder impulsar o difundir las políticas del gobierno o difundir la política comunicacional de los valores propios que lleva adelante el Estado. Yo estoy muy de acuerdo que la batalla comunicacional no es por un título, no es por una noticia, no es por un zócalo de un canal de televisión. La lucha contra Clarín es para terminar con un monopolio comunicacional, pero además con un monopolio económico que le pone las órdenes a la política o a un sector de la política en la Argentina. Pero la batalla comunicacional, estoy de acuerdo, Jorge, es mucho más amplia que la lucha contra Clarín, porque la batalla cultural es mucho más amplia que la lucha contra Clarín. Claro que Clarín es el enemigo importante. Ahora digo, la verdad es que Cristina ganó con Clarín y ahora se le ganó con Clarín como está. Entonces quiere decir que también hay una realidad paralela ahí que hay que apostar. La comunicación popular sigue siendo importante, necesaria, fundamental, pero desde el Estado hay que apoyarla con dinero, concretamente, Sí. pero al mismo tiempo construir espacios de articulación. Tan de acuerdo estoy, Jorge, que te cuento que yo le llevé una propuesta al secretario de Comunicación, a Pancho Meritero, sobre esto. Porque yo vengo del campo de la comunicación popular, y con Farco, con la gente radiográfica, digo, es esto. No queremos pauta para las radios, solamente pauta para las radios comunitarias. Tiene que haber una política comunicacional con la radio comunitaria. Son miles y miles en la Argentina. La tenés que articular. Yo creo que está ahí. No sé si es la vocación de este gobierno. Casi te diría que no está en sus políticas pensarlo. Pero yo creo que es un desafío del campo nacional y popular, sin duda, sí.
Bueno, gracias. Bueno, compañeros, compañeras, creo que estamos verdaderamente muy satisfechos, muy contentos por todo lo que nos ha brindado como elemento de reflexión, como elemento de pensamiento para esta cuestión de ir encontrando colectivamente, ¿no?, el sentido. Así que, bueno, agradecerte profundamente, Fer, tu disposición, tu honestidad intelectual, que la vivimos, la vivenciamos permanentemente, y además felicitarte por este nuevo emprendimiento que llevan adelante con Víctor Hugo, Bueno. el canal, digo, ¿no? Me parece que está muy bueno y es parte de la disputa que hay que dar, ¿no? Así que, mucho bueno. traje, pero bueno, ¿qué va a hacer? Demasiada corbata para mi gusto, pero bueno. Vale, pero muchas gracias, Fer, ¿eh? Muchas gracias. Un placer, gracias Luis, a vos, gracias a todos y a todas. Cuídense mucho y bueno, si esto pasa en algún momento y nos encontraremos por allí por Córdoba, seguro. No, por supuesto. Gracias, que cuando vengas a Córdoba tendrás que venir al centro de parte y compartir con todos aquí. Ahí voy a estar. Fuerte abrazo, gracias. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, compañeros, creo que fue muy positiva la charla. Me parece que hay mucho para analizar, para pensar. Por eso la idea esta de ver si podemos hacer, los que quieran quedarse debatiendo, no hay problema, la reunión queda abierta, pero podemos hacer algún encuentro programado justamente para ir sintetizando todo este ciclo de charlas y encuentros que me parece que aportó mucho en información, en conceptualización y en elementos para el debate, ¿no? También un hombre de la comunicación, ¿eh? Un hombre de la comunicación. Un fuerte abrazo para Víctor Hugo. Muy bueno. Compas, si les parece, podemos pensar para el jueves que viene, vamos a estar enviando una invitación justamente para que nos sumemos a debatir, a charlar un poco y a encontrar. Y ya vamos a estar informando cuál es la próxima charla, que todavía no la tenemos concretada, pero hay varios postulantes, varias postulantes muy interesantes para compartir aquí en este ciclo de charlas y encuentros. Así que, bueno, simplemente eso. Si alguien quiere aportar algo, si no, vamos cerrando la actividad. Sí, deberíamos No, yo una sola... un poco la... Ah, perdón. No, yo me retiro, pero simplemente ahí reiterar el agradecimiento a Luis, a Cira, a Dani, y realmente agradecerle muchísimo por esta oportunidad. ¿Sí? Y bueno, seguir encontrando todos los espacios que tenemos en común. Y después nos veremos. Dale, muy bien, Jorge. Chao, Jorge, gracias. Normita. Sí, yo era un poco también como para no perder estos vínculos que nos permite estar encontrándonos en estas charlas de debate. Sería interesante hacer una síntesis, digamos, de lo que hemos participado en algunas, varias, y hacer una síntesis entre todos, sobre todo para no perder el vínculo que nos permiten estos encuentros. Eso. Bueno, podemos hacer lo siguiente, digo, para que quede ya organizado. Podemos hacer que el jueves a las 20, el jueves de la semana que viene a las 20, guarden este link, el link de la charla de Fernando Borroni, es el mismo de todas las charlas, así que guarden este link. Con este mismo link vamos a entrar a la charla el próximo jueves. De todas maneras, yo voy a estar enviando la invitación nuevamente, pero digo, como
para que ya quedemos coordinados, si les parece. Bien, compañeros, compañeras, verdaderamente... Felicitaciones, Luis. Felicitaciones por todo el trabajo. Muy bueno todo. Bueno, Tri, muchas gracias. Ahí después. Con expertos y del más alto nivel se decide desde Olivos con Alberto y con Guille. Se escuchan gobernadores a la Reta y Kicillof. Si miras otro no lo podía creer, erizándome la piel. Ya la pandemia el amor es perdido con distancia social, arreglamos la deuda, la vacuna va a estar, a pesar del cansancio y del que dirán, el amor puede más. El amor es perdido con distancia social.